Hey, ¿qué tal amigos de Gracidas Factory? Yo soy Pablo Gracida y bienvenidos sean a Cita Estelar. No es cierto, al libro a la vista. Hey, ¿qué tal amigos de Gracidas Factory? Yo soy Pablo Gracida y bienvenidos sean al libro a la vista. Amigos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por haberle dado clic a un video más de Gracidas Factory y haberse unido a una aventura más de Libro a la Vista. Yo soy Pablo Gracida. Ya saben, síganos en todas las redes sociales. Nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram como Gracidas Factory. Y sigan al blog, suscríbanse al blog pablogracida.wordpress.com para enterarse de todas las reseñas que estoy subiendo. Estoy subiendo contenido cada semana. Y pues así quiero fomentar en el hábito de la lectura de ustedes. De verdad, gracias por estar una vez más conmigo. Les quiero platicar sobre un pequeño tema que había tocado en el libro a la vista anterior. Estuvimos platicando sobre las lecturas que podías consumir o digerir de una sola sentada. Y entre los comentarios que luego hago entre los libros, les externé que cuando iba yo en la preparatoria, hubo un libro que fue el que me marcó para decidir que ya quería leer y que ya quería leer más y que, o sea, hubo un libro como tal que me llamó mucho la atención y que dije, wow, creo que nunca debí haber dejado la lectura, porque como ya se los platiqué en el primer libro a la vista donde estuvimos platicando de Julio Verne, cuando yo iba en la primaria me gustaba leer mucho ahí en la escuela, nos hacían leer los clásicos para niños, una colección de la editorial Selector, y entonces me cautivaban mucho las historias de Julio Verne, de Mark Twain, de Oscar Wilde y todos estos autores tan conocidos y reconocidos. Pero después, cuando entré a la secundaria, perdí como mucho el gusto por la lectura. Les digo sinceramente, habré leído, ¿qué serán? 4 libros en todos mis años de la secundaria. O sea, de verdad apagué como tal mi gusto por la lectura, y eso que llegué a leer fue únicamente por recomendaciones de algunas profesoras. Les conté en el libro a la vista pasado, leí Dulces Vecinos, Rumbo a las Estrellas, llegué a leer El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde y El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Creo que fueron los 4 libros que solo leí durante esos 3 años. Después entró a la preparatoria y fue por ahí del cuarto semestre, que me encontré con un profesor. Él nos daba la materia de literatura 1. Creo que sí fue porque tuve literatura 1 y literatura 2. El profesor Omar Novelo, que le mando saludos. No sé si vea mis videos, pero después coincidió cuando entré a la universidad que otros compañeros lo conocían a él. Yo no sabía que daba clases en otras escuelas, además de la preparatoria en la que yo crecí y en la que yo me formé. Y entonces vi que sí era como conocido como profesor. Y profesor Omar Novelo, le mando un gran abrazo y un gran saludo. Gracias. En una ocasión estuve platicando con él y se lo dije, o sea, fue gracias a usted que volví a retomar mi hábito de la lectura, y creo que en pocas palabras existen para poder agradecerlo. Les quiero platicar sobre un libro muy curioso que se llama Severiana, de Ricardo Chávez Castañeda. Fue un libro, de hecho pueden encontrar igual la reseña en mi blog, en pablogracida.wordpress.com, porque de verdad se merece que todas las personas puedan ser parte de este mundo tan increíblemente preciso que creó Ricardo Chávez Castañeda. Y es que es un muy buen libro de misterio que sí puede atrapar al lector. No está tan de una sentada como los pasados, en donde les recomendé libros como más cortitos, pero estoy seguro de que lo van a poder leer sumamente rápido porque está muy digerible. Y la historia es muy buena, o sea, sí te atrapa y te llama la atención. De esos misterios que se van resolviendo poco a poco, entonces quieres ir descubriendo más y más y más y más, y sin darte cuenta vas devorando el libro de una manera muy veloz. Y era el tema que quería tocar con ustedes. Recuerdo perfectamente que en esta clase de literatura 1 nos dejó
comprar el libro, leerlo. No recuerdo si nos habrá dejado hacer alguna reseña. No es cierto. No, en la modalidad de la preparatoria en la que yo estaba era muy pesado porque teníamos que hacer actividades individuales, actividades en grupo y exámenes a la semana. Todo esto que les digo era a la semana, por semana. Entonces en una ocasión nos dejó el libro y nos dijo, va a venir en el examen de la semana, de esta semana que viene, entonces cómpranlo, léanlo y les voy a hacer el breve examen acerca de la lectura. Al principio fue como de, ¿cómo, profe? ¿Cómo que nos lo deja de una semana para otra? Pero de verdad cuando lo empezamos a leer nos dimos cuenta de que era un libro que se leía en 3-4 días y que no había ningún problema y nos encantó a todos la historia y bueno, yo quedé completamente enamorado del mundo que había creado Ricardo Chávez Castañeda. Y es que es un libro en donde un grupo de niños comienzan a ser atormentados, como toda la ciudad en general comienza a ser atormentada por desapariciones, ¿no? Empiezan a desaparecer algunos niños, entonces toda la paranoia colectiva crece de una forma asombrosa, como lo hemos visto incluso en la realidad. Empiezan como a guardar a los niños y a decir, o sea, a la escuela pues ya no pueden venir porque es un riesgo el hecho de que vengan para acá y que si uno se desaparece, entonces la escuela ¿qué hace? Entonces los empiezan como a mandar a todos a sus casas y en su casa uno de ellos se da cuenta de que al leer algo, al percibir alguna lectura, puede ingresar en ese mundo. Ingresa a ese nuevo mundo y es ahí en donde encuentran como la seguridad y la tranquilidad de estar a salvo finalmente, de que ahí no pasa nada y de que en ese mundo ellos pueden hacer y deshacer a como ellos quieran. Va pasando la historia, después ocurren unas cosas ahí y entonces sale un escrito entre ellos que se llama Severiana y es el que comienzan a utilizar. De verdad es que no quiero darles como mucha información, lean la reseña porque seguramente sí los va a capturar y estoy seguro de que van a querer leer este libro. Incluso en la reseña hasta el final hay una referencia que pongo acerca de cómo se redacta la historia y de unos sobrenombres que ellos utilizan. Yo lo utilizo al final de mi reseña y fue como de esas primeras reseñas en donde hablé como personaje de la historia porque de verdad te atrapa tanto que eres parte de ahí. Y entonces creo yo que pocos libros pueden generar eso en un lector. Creo que de verdad hay libros muy contados, que cada quien tendrá sus libros, ¿eh? O sea, esto no se trata de qué literatura sea buena o qué literatura sea mala. De verdad, cada quien tendrá sus libros. Si a mí me preguntaran cuáles serían los 3 libros que cambiaron mi vida, uno de ellos sería Severiana totalmente. En otro libro a la vista les platicaré de cuáles serían los otros 2. El punto es ese, y era el tema que quería tocar con todos ustedes, porque sé que aquellos que sí gozan de la lectura, sí tienen un libro que los marcó y que dijeron, wow, a partir de aquí, o sea, ¿qué he estado haciendo con mi vida que no he leído? Y quiero empezar a consumir más y más y más y más. Y llega un punto donde de verdad se convierte en una adicción muy padre. Me acuerdo que cuando entré a la universidad, que ya leía yo muchísimo más, me llegaba a ocurrir con ciertos libros que sí era como de, ay, que ya acabe la clase para poder leer otro capítulo y porque ya necesito saber qué es lo que va a suceder y te genera cierta ansiedad y adicción positivas finalmente, pero que muchos seguramente han llegado a experimentar en algún momento y si no tienen el hábito de la lectura, en algún momento les va a suceder y ojalá encuentren el libro correcto. Suelo hablar mucho de eso, de que todos tenemos un libro que consideramos que fue el libro correcto. Por eso me da mucho miedo y se los comentaba en el video anterior, recomendar libros porque a veces no sé por dónde irme y sobre todo si son primerizos en esto. Pero mi libro correcto sin duda alguna sería Severiana de Ricardo Chávez Castañeda porque sí marcó una pauta en mi vida y en mi historia como lector, que creo yo que son muy pocos los libros y más allá de los libros son muy pocos los autores que logran cautivar de esa forma en la que literal abres el libro y estás adentro del mundo.
no, ni siquiera hay forma de agradecer que estos autores y escritores logren esto. Y yo estoy seguro de que en algún lugar de su librero o próximamente van a tener el libro correcto. Siempre he dicho que un libro sabe aparecerse en tu vida cuando necesitas leerlo. Igual les platicaré en otro libro a la vista aquellos libros que en su momento comencé a leer y dije, es que no puedo, o sea, no hay algo que no me deja leerlos, y los cerré y 2 años después los volví a abrir y dije, wow, ahora entiendo por qué tenía que leerlo hasta ahorita. Sucede con los libros y soy fiel creyente de eso. Entonces siento que literal Severiana llegó en un momento como específico para marcar esa pauta tan importante en mi vida de que ya tenía que comenzar a leer. Así que estoy seguro de que pueden encontrarlo en cualquier librería. Búsquenlo, de verdad, Severiana, de Ricardo Chávez Castañeda, del Fondo de Cultura Económica. Es un escritor mexicano, entonces a todos aquellos que me ven que son de aquí de México, apoyar a la literatura mexicana es una experiencia única y que les va a fascinar. Poco a poco les va a fascinar, así que ya lo saben, de verdad vayan a comprar Severiana. Parece comercial, pero es que me encantó la manera en la que este libro cambió mi vida y sé que puede funcionarles a muchísimos de ustedes. Escriban en los comentarios qué libro fue el que ustedes consideran que marcó ese parteaguas tan importante en sus vidas, o si no lo han encontrado y si tienen ganas de encontrarlo, también escriban ahí, seguramente nos podemos estar recomendando ahí bastantes lecturas. Muchísimas gracias por haber visto un video más. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales y en las mías personales me pueden encontrar como Pablo Gracida en Twitter e Instagram. Suscríbanse al blog Chimuelo. Me han reclamado que últimamente no te he estado haciendo mucho caso. Perdón, ¿cómo estás, Chimuelo? Ya no te dejé saludar. ¿Algo que quieras aportar al final del video? Claro, te amo, Chimuelo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Yo soy Pablo Gracida y esto fue Libro a la Vista aquí en Gracidas Factory. Chao, nos vemos en el próximo video.